Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero traerles un tema. Hablamos del pecado. Las manchas que tenemos en nuestras páginas de vida recuerdan que el pecado puede ensuciarnos en un instante. Somos pecadores y por más que nosotros queremos hacer el bien, hacemos el mal. Y tenemos varios conceptos erróneos sobre el pecado. Uno de ellos es pensar que el pecado no existe y piensan que el pecado solamente se rige al hábito religioso. Mas el pecado es una realidad que lo llevamos en nuestra naturaleza. Otro concepto es que dicen pequé demasiado y Dios ya no me perdona. Otro concepto es que ya pequé, pues ya qué, o sea, ya pequé y pues voy a hundirme más. Dicen que ya están perdidas y Satanás aprovecha esas caídas para poder decirnos a nosotros que tú ya no mereces nada. La Biblia, en la Biblia encontramos que Dios narra que las historias de los hombres más brillantes también tienen caídas. Quiero decir que los grandes hombres nunca tuvieron una vida intachable en toda su vida. En algunos momentos nosotros caemos y manchamos esa ficha blanca y la ficha más oscura lo vemos en uno de los reyes más importantes del pueblo de Israel. Lo vemos en 2 Samuel capítulo 11 y 12. El capítulo 11 de esta ficha más oscura del rey David, y Dios permitió que todos podamos leer abiertamente esta historia porque quería darnos una importante lección. Por eso es que nosotros no debemos de admirar a nadie, sino de admirar más bien la Biblia. No debemos acusar, no debemos condenar, porque todos somos pecadores. El asunto es cómo reaccionar ante el pecado. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer cuando hemos caído? Entonces, vemos en la Biblia que mientras el pueblo de Israel estaba en guerra, David quería estar con una mujer casada. Nos narra así, ¿no? El texto bíblico. Y para tranquilizar su conciencia, mandó a matar a Urías Eteo para que la mujer quedada pueda quedar libre. Pero la mujer sale embarazada. Y en fin, todo un drama, queridos hermanos. Si leen todo 2 Samuel capítulo 11, lo van a entender mejor. Y todo lo que puede ocasionar por momentos de placer. En 2 Samuel 12 nos dice así la historia. Que Jehová Dios envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, y uno era rico y otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, y comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmieron en su seno, y tenían como una hija. Lo tenían al cualito como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico. O sea, había venido un hombre hacia el hombre rico en el camino. Y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para cocinar o guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó las ovejas de aquel hombre pobre y lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces se ascendió con furor David, al luego de escuchar esta historia, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno y además de tu casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tú tuviste en poco la palabra de Jehová y haciendo lo malo delante de tus ojos, a Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, perdón, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá en tus mujeres a la vista del sol. Entonces, queridos hermanos, queridos hermanos, eh, el pecado nos enceguece hasta el gran punto que nosotros no nos fijamos en nuestro mal por ver los males de otros. Primera cosa importante que hacemos
importante que hace la culpa en nuestra vida, ¿no? Yo estoy muy preocupado por algunos religiosos que se levantan a condenar a todo el mundo, creen que son Natán de la historia, ¿no? Creen que ellos mismos son Natán cuando Dios nunca los envió. Puede que sea David, pero no Natán. Te voy a decir el por qué. Porque mientras Natán va a entregar el mensaje a David, o el mensaje de Dios, fíjate que él no dice a David que es un miserable, no le dice que es un pecador, no que Dios, no, va a mostrarle con amor algo que él había hecho. ¿Y cuál es la reacción de David? Es que David se enfurece al ver la falta del otro cuando él mismo estaba perdido. Entonces David no ve los pecados de él, sino ve la falta de otros. Por eso es que los fariseos discutían tanto con Jesús, porque ellos que creían santos y condenaban a los demás, y Jesús le dijo, no, sepulcros blanqueados que brillan por fuera y por dentro sabe quién, qué es lo que puedan tener, ¿no? Bueno, pues, y vemos que hay personas, ¿saben ustedes que hay personas que se incomodan por el pecado de otras personas? Porque también cometen el pecado en silencio. La Biblia nos enseña cómo ayudar a alguien que cayó en el pecado. No exhibiéndolo, no es condenándolo, sino es hablándole con la palabra de Dios a solas de manera personal. Esa es la persona enviada por Dios. Y no decirle a tanta gente o exhibiéndolo su pecado, porque eso se presta para el chisme. Aquí es como debemos aprender también de David. Natán, antes de decirle las consecuencias del pecado, Natán le habla del amor de Dios. Vemos cómo Natán habla enviado por Dios a un hombre que se había hundido de pecado, en este caso David. Cuando nuestro hermano está caído, primero hay que mostrarle que Dios lo ama y decirle un mensaje de restauración para su vida y hacerle recordar que aquel amor inefable de Dios que hemos herido y así nuestro hermano llegará al arrepentimiento, que es el sentir de dolor por ver herido el amor de Dios, quebrantar el amor de Dios. En 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, la continuación, y dijo así, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, entonces Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Luego Natán le dice a David, ¿no? Como vemos ahí, le dice a David que lo que hizo tenía consecuencias. Entonces dijo David a Natán que el pecado, que ha pecado contra Jehová, o sea, está aceptando su error sin culpar a nadie más. Él aceptó su error y no culpa a nadie más que a él solo. Él no transmite la culpa a otro. Ese reconocimiento es importante para poder recibir el poder de Dios. Natán dijo a David, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, no significa que, remitir significa que perdonar. Entonces vemos que al momento del reconocimiento viene el perdón. Dios perdona al que reconoce su pecado. En Salmos, capítulo 51, verso del 3 al 4, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras, tenido por puro en tu juicio. Y David no va a pedir perdón pues a los profetas en ese tiempo, ¿no? Ni siquiera a un hombre, sino al mismo Señor, al Dios de Israel. Y el Señor quitó el pecado completo de David y el perdón le dio a David y se acepta por fe que Dios lo ha perdonado. Queridos hermanos, el perdón de Dios no se acepta con un sentir o que me siento perdonado o no me siento perdonado. Viene por fe y no dejarse llevar por los sentimientos que vienen de nuestra mente. Cuán engañoso, dice la Biblia, ¿no? Cuán engañoso es el corazón del ser humano. Dios perdona tus pecados, pero las consecuencias del pecado sigue su curso. Si saliste de un vicio puede que mañana más tarde te detecten cáncer o alguna enfermedad. Porque en aquel entonces nosotros mismos buscamos ese mal, en aquel entonces, que siempre trae consecuencias, el quebrantamiento de la ley, que es el pecado. Quebrantar la ley es el pecado.
Dios hermanos, muchas gracias por este contenido. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto. Gracias.